Bueno, en este video les voy a hablar un poco de los problemas más comunes que he escuchado o más bien leído en varios grupos de Facebook, por ejemplo, de esta moto, de la Suzuki DR150 o también conocida en otros países como Haoyue NK150. Bueno, el primer problema del cual les voy a comentar, son pocos en realidad, pero entonces voy a hablarles de pronto de los más comunes. El primero es el tema de las cunas de la dirección, que van, creo que uno aquí y uno acá abajo, que son como esas especies de rodamientos. Entonces, ese problema es muy común y lo peor de todo es que esas cunas, al parecer no, son costosas. Entonces, ¿cuál es el principal problema de las cunas? Es que esas cunas vienen de fábrica muy secas. Entonces, ese es el problema principal de por qué las cunas de esta moto terminan dañándose muy rápido y les pasa a muchos. A mí afortunadamente yo uso la moto todos los días, pero no la uso, no la uso por muchos kilómetros normalmente. Entonces, en la revisión creo que de los 9000 kilómetros, por allá no recuerdo muy bien, la moto tenía como 5000 kilómetros y me las engrasaron, estaban todavía muy buenas. Entonces, ya saben, los que van a comprar esta moto, o los que ya la tienen, los que van a comprar apenas la tengan, manden a engrasar esas cunas. No importa lo que les digan, manden a engrasar esas cunas. Los que ya tienen la moto y aún no han hecho eso, vayan corriendo y mándenles a engrasar las cunas, que las llenen de grasa, pero una grasa especial para eso, porque de fábrica vienen muy secas. Entonces ya saben, ese es uno de los principales problemas de esta moto, de los más comunes. Bueno, ahora vamos con un tema que molesta a mucha gente, y es el tema del recalentamiento. Sí, la verdad es que la moto se calienta bastante. Eso no es un secreto para muchos. Por ejemplo, en mi caso, todavía ya tiene casi 7000 kilómetros y sí, la verdad es que se calienta bastante. Pero yo tuve también una moto de estas tipo doble propósito y también era algo similar. Entonces, cuestión de costumbre. Pero al principio que compré esta moto, obviamente 0 kilómetros, sí noté que, o sea, que el recalentamiento era un poquito más fuerte. Con cada cambio de aceite sí noté que mejoraba un poco. Y ya, por ejemplo, ya no es algo que me moleste, ya es costumbre, pero sí mejoró bastante con el tiempo y cada cambio de aceite. Entonces, es más, una vez por eso, al principio, cuando ella tiende a calentarse tanto, tiende a perder fuerza, que es normal. Pero estaba un poquito aburrido de ese tema y decidí cambiarle el piñón. El original tiene de acá adelante el piñón pequeño, por decirlo así, tiene 17 dientes de fábrica. O sea, originalmente viene de 17 dientes. Quise probar el de 15 dientes y lo probé durante como un mes y pico. Y sí me dio fuerza, me dio mayor salida en semáforo. Y pensé y tuve la falsa percepción, y muchos tienen esa falsa percepción, de que la moto me daba más velocidad. Pero un piñón que tenga menos dientes no va a dar mayor velocidad. Va a dar mejor salida, mejor fuerza, pero no va a dar velocidad. Entonces, si estaba notando... y otra cosa. El tablero, la velocidad que marca el tablero sí se altera. Muchos dicen que no, muchos dicen que sí, otros dicen que no. Y así una pelea. Porque unos dicen que no se altera y otros que sí. En fin. Y en realidad, comprobándolo por cuenta propia o experiencia propia, sí se altera. Es más, en carretera, una vez que tenía ese piñón de 15 dientes y decidí sacarle, digamos, lo que más podía a la moto por unos cortos segundos, porque eso no hay que hacerlo mucho tiempo, porque tampoco sufre mucho la moto. Y el tablero llegó a marcarme 130 kilómetros por hora. O sea, una de estas motos 150 no les va a dar esa velocidad, por mucho que la fuercen, por mucho que, mejor dicho, vayan incluso en bajada. Es que quizás es en bajada y dudo que llegue a esa velocidad, pero muy difícil. Entonces, tenía esa falsa percepción de que la moto me daba más velocidad con ese piñón, y no fue así. Estuve investigando, estuve hablando con un amigo que sabe mucho de estas cosas y me dice, no, pero si el piñón de 15 dientes le va a dar es fuerza, mayor fuerza, no velocidad. Y si estaba notando que en carretera, o sea, el tablero me mostraba una velocidad, pero yo sentía la moto forzada y llevaba las revoluciones muy arriba y la sentía forzada, a pesar de que el tablero me mostraba una velocidad, digamos, crucero bastante decente. Entonces decidí volver al piñón de 17 dientes y el cambio fue enseguida. O sea, volví
a notar en carretera iba mucho más suelta, mucho más tranquila, sabiendo y teniendo claro que las motos doble propósito no son rápidas. Hay personas que creen que porque la moto es 150 y grande, jala bastante velocidad y no. Cada segmento de motos apunta a un público y a una necesidad en específico. Así que quítense eso de la cabeza que las motos doble propósito tiran o jalan bastante velocidad, porque no, se van a decepcionar. El que compra una moto doble propósito creyendo que va a jalar duro o que va a ser muy rápida, se va a estrellar fuerte contra la pared porque no son rápidas. Para eso están las naked, las deportivas, etc. Bueno, otro problema que he visto en grupos de Facebook, por ejemplo, es el tema de las bandas de freno trasero. ¿A qué se debe eso? Que a veces una mala tensionada, o sea, una mala tensionada de esta pieza acá hace que las bandas vayan apretándose, por decirlo de alguna manera, para que me entiendan mucho más fácil, vayan apretándose un poco y se van desgastando más. Entonces tienden a calentarse muchísimo por una mala tensionada. O es más, cada vez que se tensiona la cadena hay que revisar la tensión del freno trasero, y mucha gente no lo hace. Sobre todo estos frenos que son de tambor, o sea, estos frenos que son de tambor, cada vez que tensionen la cadena de la moto, revisen la tensión de esto. ¿Y cómo pueden hacerlo de manera fácil? Hombre, parando la llanta un poquito, la de atrás, girándola y ver qué tanta tensión tiene, porque si queda muy tensionada o incluso con una tensión leve, con el tiempo las bandas se van a calentar y se van a gastar y se van a cristalizar mucho más rápido, perdón. Entonces, ojo con eso, pendiente con la tensión del freno trasero de estos de banda. Entonces tengan cuidado con eso, estén pendientes que no quede muy tensionada, pero obviamente que tampoco quede tan flojo. Y otra de las razones es el tema de la posición de la palanca del freno. Hay personas que esta palanca la tienen muy arriba. Entonces, ¿qué pasa? O tienen la costumbre de descansar el pie aquí. Entonces, involuntariamente van a ir presionando sutilmente y eso va a hacer accionar las bandas traseras. Y eso lo que va a hacer es que con el tiempo va a ir desgastando las bandas y va a ir cristalizando y dañando las bandas. Y tengo entendido también que son muy costosas. Bueno, los repuestos Suzuki son costosos porque son un poquito de mejor calidad a mi apreciación. No quiero ofender a nadie con esto, ni mucho menos. Entonces, ojo con la posición en la que tienen la palanca. Mire, en este tornillito que ven acá, ustedes pueden graduar la altura de esta palanca del freno trasero. Que no la tengan muy arriba porque involuntariamente van a descansar. Muchos van a descansar el pie aquí y van a ir presionando sutilmente y eso va a ir desgastando las bandas. Entonces, ojo con eso. Bueno, otro problema que también he escuchado es el tema de los discos del embrague, pero que se terminan dañando rápido en muchas ocasiones, no en todos los casos. Por ejemplo, yo con esta moto yo no he tenido problema alguno, ni siquiera ninguno. He estado supremamente satisfecho y contento con esta moto. Y la sigo disfrutando y la seguiré disfrutando. Pero entonces, ¿qué pasa con el tema de los discos del embrague? Tienden en algunas ocasiones a dañarse rápido, pero por una mala tensión del embrague muchas veces. Entonces tienen que revisar eso cuando se les entreguen las motos, que el embrague no esté muy tensionado. Tiene que tener un juego para que los discos del embrague, cuando ustedes paren, por ejemplo, en un semáforo y pongan la moto en neutro, no quede sutilmente accionada los discos del embrague y se vayan a ir desgastando. Tiene que tener un juego. Entonces tienen que revisar la tensión del embrague, que no les quede muy tensionada, porque entonces van a ir accionando esos discos del embrague cada rato siempre. O sea, incluso si tienen la moto en neutro, si esa palanca del embrague o guaya del embrague está muy tensionada, incluso si tienen la moto en neutro les va a quedar tensionada un poco. Entonces, ojo con eso porque se van a tirar los discos. O también ocurre por una mala costumbre que tienen muchos, que es mala costumbre para mí. Yo no soy el experto ni mucho menos, pero para mí es una mala costumbre. Por ejemplo, llegar a un semáforo y no poner la moto en neutro, sino que dejarla en primera y tener el embrague sujeto o presionado o tensionado. Eso es una mala costumbre, porque eso lo único que va a hacer es que los discos van a estar accionándose y eso también los va a desgastar, los va a recalentar y también va a hacer que se dañen. Por esa razón también se pueden dañar. Entonces, cuando lleguen a un semáforo, hombre, pongan la moto en neutro y tengan la frenada. Ya cuando vaya a arrancar, usted simplemente pone primera y arranca. Entonces, por esa razón también se tienden a dañar los discos.
por la tensión del embrague, que tienes que revisarla, y también por llegar de pronto a un semáforo y tener el embrague accionado. Eso desgasta los discos del embrague. Entonces, ya saben, esos son los problemas más comunes de esta moto que yo he visto o he escuchado en grupos de Facebook, por ejemplo. Entonces, les recomiendo que con este video tiendan a mirar esas cositas. El tema de las cunas de la dirección, mándelas a engrasar. El tema de la tensión del embrague, revisen que no esté muy tensionada y que tenga un cierto juego. Creo que en el manual dice, no recuerdo los milímetros que debe tener el juego de la palanca del embrague o de la guaya del embrague. Entonces revisen eso. También lo del tema de los, bueno, de la banda trasera, que la palanca esta no esté muy arriba, que no vayan a ir presionándola sutilmente o dejando descansar el pie aquí arriba porque la van a ir presionando. La tensión del freno trasero, también revísenla, que no les quede muy tensionada, que la llanta pueda girar libremente sin que se vaya frenando solita. Entonces, ya saben, esos son los problemas más comunes. Y lo del tema del recalentamiento, pues, o sea, en mi caso yo simplemente dejé que pasara el tiempo, cada cambio de aceite y fue mermando y ya me acostumbré. Aunque sí mermó bastante con cada cambio de aceite. Entonces, digamos que esos son como los problemas más comunes de esta moto. Entonces quedo atento a cualquier duda, inquietud. Espero que nadie se ofenda porque hay mucha gente que se ofende muchas veces. O comentarios negativos, que esta moto es mala, que no sé qué, que esto, que lo otro. Yo estoy casi seguro que la gran mayoría de las personas que tienen esta moto están contentos. Pero como todo en la vida, nada es perfecto y seguramente habrá muchos casos en los que les ha salido mala o de pronto esos que dicen que les ha salido mala, de pronto también puede que quizás no hayan sido muy buenos dueños. Porque, por ejemplo, el tema del despegue es muy importante. Tienen que cuidar la moto cuando se las entreguen. Los primeros cambios de aceite y kilómetros. Todos esos cuidados que ustedes tienen en esos primeros kilómetros y cambios de aceite son fundamentales para alargar la vida útil de la moto. Entonces, cuiden sus máquinas, cuiden sus motos. Entonces, nos vemos en próximos videos. Cualquier inquietud o duda que tengan y yo pueda resolverles, pues me cuentan. Chao, cuídense.